Muy buenos días para todos. Tengan ustedes la paz del Señor, esa que sobrepasa todo entendimiento. Hoy es el primer día de este año 2023 y estamos gozosos con que el Señor nos haya prestado de su favor para terminar un año 2022 con bien, con salud, con alegrías y con tristezas. Siempre estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es una época en la que se hacen propósitos, es una época en que se piensan los proyectos, algunos los escriben, los paganos hacen una cantidad de cosas sorprendentes, agüeros, hechicerías, sahumerios, una cantidad de cosas que de una o de otra manera la gente cree, pero nosotros creemos en el autor de la vida, nosotros creemos en el Señor Dios Todopoderoso, nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él y con Él peleamos todas y cada una de las batallas que se nos han venido presentando en años anteriores, semanas, meses o días anteriores, y enfrentamos un nuevo año lleno de expectativas, un año de apertura, un año de promesas, un año en donde los profetas en el mundo se han dedicado a decir qué va a pasar. Algunos rayan también con la adivinación, pero todos y cada uno miramos este nuevo año como un año de esperanza. El año 2023 tenga para todos y cada uno de nosotros todas las esperanzas, todas las expectativas, todas las fuerzas para retomar nosotros todas estas batallas que enfrentamos. Tenemos el ADN Sebaot, el Dios de los ejércitos, el que pelea la batalla por nosotros, el que siempre está expectante de todas las cosas que están sucediendo y que interviene decididamente por todos y por cada uno de nosotros. Expongámonos en esta mañana, este primer día del año, a la preciosa palabra del Señor. Anoche estábamos seguramente que muchos celebrando, esperando con expectativas el nuevo año para desearse feliz año, para brindar a algunos, para cenar otros, en fin. Pero nosotros en la presencia del Señor, nosotros estábamos ahí en la brecha, orando e intercediendo por todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, en la nación y por supuesto en la iglesia. Lo que pasa en la iglesia se refleja en la nación. Así que deseamos para todos y para cada uno de ustedes, desde la comodidad de su casa donde nos están sintonizando en este momento, un feliz y próspero año 2023. Bueno, nosotros hemos venido estudiando ese verso 8 del capítulo primero del libro de Apocalipsis y hoy vamos a ver la palabra final que trae ese capítulo 1 y verso 8. Recordemos que este verso dice de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Ahí nos vamos a centrar en esta mañana a saber quién es ese Todopoderoso. ¿Por qué se llama Todopoderoso? Nosotros vimos en las semanas anteriores que era el alfa y la omega, que era el alef y el tap, el principio y el fin. Dijimos también qué significaba que Él sea el Señor Dios, el que es, el que era y el que está viniendo. Otras versiones dicen y el que está por venir. Y hoy nos vamos a centrar, como se los decía hace un momento, en el Todopoderoso.
El significado del Todopoderoso, otros le llaman, otras versiones bíblicas lo llaman el Todo Suficiente, algunos otros el Dios de las montañas. El Shaddai también es conocido. Y ciertamente Dios es la fuente inagotable de todas nuestras bendiciones. Dios es todopoderoso. Todopoderoso significa que tiene todo el poder. Todo es todo. Y poderoso está refiriéndose al poder. Dios no tiene límites en su poder. Él es magnífico, Él es extraordinario, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo escruta. Para Él no hay nada oculto. Así que no solamente principados, potestades, gobernadores, todos se sujetan a la autoridad de Él porque Él es el Todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes para Dios. Él no le queda ninguno de nuestros problemas grande. Para Él son minucias. Para nosotros pues se nos llena la cabeza con un problema, con una preocupación y queremos que todo esto termine. Incluso lanzamos expresiones como ya no puedo más, ya es suficiente, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor siempre tiene una palabra de esperanza para nosotros. La primera vez que encontramos esta expresión del Todopoderoso la vemos en el libro del Génesis 17, 1 al 3, pero también la encontramos más de 47 veces en la Biblia. Encontramos una cantidad de manifestaciones de este Dios todopoderoso. Nuestro Señor es eso. Y en la antigüedad es conocido con el nombre de Shaddai. Y la mayoría de las veces que se refiere al Shaddai lo encontramos en la referencia bíblica del libro de Job. Job es un libro extraordinario, es un libro confrontativo. Job es un libro que a veces nos llama la atención y decimos cómo un hombre tan bueno en la boca del Señor pasa por semejantes tribulaciones. Pues no es el único. De manera entonces que el Shaddai aparece por primera vez, como lo dijimos en el libro del Génesis 17:1, precisamente cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes y manifiesta su poder en todo su esplendor. Así que no es solamente ese Dios maravilloso, no es otro que el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que es, el que era, el que ha de venir. Y hoy, al asomarnos nuevamente a este verso, encontramos que el Todopoderoso, el Shaddai, lo encontramos aquí. Dice de la siguiente manera: era Abraham de 99 años cuando Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai. Aquí está nuestra expresión. Anda delante de mí, sé perfecto, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces, y Elohim le habló diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Gloria a Dios. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti, saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Dios. Algunos eruditos
Sugieren que el Shaddai se refiere al poder del Dios manifiesto en su juicio. Otros proponen que el Shaddai significa el Dios de las montañas. Recordemos que Moisés subía precisamente a la montaña a recibir instrucciones de parte del Señor. Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham, de manera tal que es el mismo Dios el que dice: yo soy el Shaddai. El Shaddai es el tercer nombre que utiliza la Biblia y de la forma como Dios se revela en el Sagrado Libro a los hombres. La palabra indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que nutre, suple y satisface. Uniendo el significado de estas dos palabras que componen el nombre, tenemos el poderoso que nutre, suple y satisface. El poderoso que nutre, suple y satisface. El Shaddai es el Dios omnipotente. Así que estamos viendo aquí como si fuera un aspecto femenino de Dios. Nos habla de ubre, nos habla de pechos, y los pechos en las mujeres son precisamente para amamantar, y aquí Dios se está comparando en eso a una mujer. Es la que alimenta, una mujer es la que cuida, es la que protege, y aquí el Señor se está equiparando a esos mismos. Él es el que nutre, Él es el Dios omnipotente, Él es nuestro Dios. El Shaddai es el Dios omnipotente en las generosidades. La omnipotencia de Dios es pecho, es decir, de amor generoso que se derrama en otros. El Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia. El sustentador, el fortalecedor. Nada es necesario aparte de Él. Él es el todo suficiente. Este es otro nombre que se conoce para referirse al Shaddai, al Dios generoso, al Dios de la bondad, al Dios que sigue siendo Dios, pero tiene esa facultad de bendecir de manera grande a sus hijos, como efectivamente Él lo ha hecho con todos y con cada uno de nosotros. ¿Quién es el que se atrevería hoy a poner en tela de juicio la grandeza, la generosidad de un Dios como el que tenemos? Un Dios que piensa en lo grande y que piensa también en lo pequeño, en las grandes realizaciones, pero también en las minucias. Él es el Dios todo suficiente. Él es el que hace que el creyente sea fructífero. Él es el que genera la riqueza. Él es el proveedor. Él es todopoderoso. Tiene todo el poder. Posteriormente, el que usa el nombre del Shaddai fue Isaac. Y nos remitimos al libro de Génesis, en el capítulo 28 y versos 1 a 3. Vaya conmigo a la palabra. Dice de la siguiente manera: así pues Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ven a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Verso 3. El Shaddai te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé bendición, la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. Es extraordinario, mis amados hermanos. Es extraordinaria la forma como Dios bendice a este hombre. Recordemos que Abraham es conocido como el amigo de Dios. Ya no te llamaré más siervo, te llamaré amigo, porque los amigos se comunican, los amigos saben sus cosas íntimas. Así que él dice en el verso 3, el Shaddai te bendiga, te haga fructificar, te multiplique
hasta llegar a ser una multitud de pueblos. Así que no solamente es el Dios que da la provisión económica, que da la protección en la guerra, sino que también da la fecundidad. Habla entonces de que llegará a ser padre de multitudes. Se conoce a Abraham y efectivamente recordemos la historia tan triste que tenía Abraham. Su mujer era ya anciana. Su mujer era además estéril. Y como si fuera poco, era una mujer que se burló de las promesas de Dios. Pero es extraordinario todo lo que nosotros podemos ver y de la esperanza, de la palabra que suelta el Señor. Se agarra y se aferra a Abraham, porque él le había dicho al Señor: me has multiplicado, me has hecho supremamente rico, pero yo ¿a quién le voy a dejar esta herencia? Lo único que tengo cercano es este siervo damaseno que se llama Eliezer, y resulta que pues no es hijo mío, es un agregado aquí con nosotros. Y el Señor le contesta: no es verdad, tú heredarás y tendrás de tus propios lomos a tu hijo, y se lo promete. Recordemos lo que hace Sarita. Sarita, pues ella quiere ayudarle a Dios porque también ve que esa herencia no va a quedar por ahí. Además, ella tiene unas expectativas grandes, y la ayudadita, pues ya conocemos qué es lo que sucede. Nace Ismael como hija. Por supuesto, es el primogénito de Abraham y es el padre de los árabes, enemigos iracundos del pueblo de Israel. Con posterioridad se cumple la palabra del Señor y nace Isaac. Bueno, esta historia es una historia bastante confrontativa, bastante triste, porque nosotros vemos que la desobediencia de una mujer que se burla de la promesa de Dios, pero como si fuera poco, como si esto fuera poco, también ella decide que a Dios hay que ayudarlo de alguna forma. Entonces le trae a la esclava para que se acueste con su esposo y le dé hijos. ¿Era una costumbre? Sí, ciertamente lo era, pero no era la promesa de Dios. Bueno, no solamente eso, recordemos que el Señor, no vemos un castigo para Abraham en las Sagradas Escrituras de este tema, pero el Shaddai le ha prometido que tendrá descendencia, que será fructífero, y no solamente eso, sino que será extraordinariamente rico, y las tres se cumplen. Vemos más adelante también que el Shaddai se revela en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 48 y verso 3. Dice Jacob a José: y dijo Jacob a José, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré fructificar, te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. ¡Wow! Nuevamente el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente, el extraordinario Dios de Israel, le promete por medio de la boca de Jacob a José, diciendo: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré fructificar. Le está diciendo a Jacob, y Jacob le está entregando esto a José, y nosotros sabemos y conocemos qué le pasó a José. Pues precisamente el hijo que amaba Jacob, no estoy diciendo que a los otros no los amaba, pero él tenía un especial amor por este hombre, por su obediencia, por ser sujeto a él, por todas y cada una de las cosas que el Señor le mostraba respecto de él, y lo bendice en tal manera que llega a ser el segundo hombre más importante en Egipto, en tierra extraña. Así que Dios no solamente dice que él se le apareció, Jacob da testimonio que se le aparece en tierra de Canaán y le da una promesa.
Y él bendice a su hijo y lo bendice en tal manera y es tan eficaz esa bendición que José llega a ser el segundo hombre más importante por su sabiduría, por su inteligencia, por su conocimiento, pero además porque un espíritu superior como en Daniel estaba en él. Dice que no solamente esa bendición va a ser para Abraham, para Isaac, para José, dice, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. ¡Wow! Es un Dios tan extraordinario como lo decíamos en la parte inicial. Es un Dios sin límites, es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, para el cual no hay nada imposible. Esta expresión que encontramos en el libro de Apocalipsis del Todopoderoso trae remembranza en todos los 66 libros de la Biblia de quién es nuestro Dios. Es un Dios tan extraordinario, es un Dios tan generoso, tan amoroso, es un Dios que lo puede todo, pero es un Dios que bendice y amamanta con su pecho, sustenta. El nombre de Shaddai se usa mayormente en el libro de Job, lo habíamos dicho anteriormente. Es un nombre característico donde la mano de Shaddai es sobre el mejor hombre de la tierra en su tiempo. No como resultado de juicio, sino con el propósito de presentarlo ante el torbellino. Todos nosotros cuando nos confrontamos para estudiar el libro de Job, le preguntamos al Señor, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó con este hombre? ¿No dices tú que eres más justo? ¿Cómo permites que el acusador venga y haga semejantes cosas con él? Le quite a sus hijos, le quite sus pertenencias, le quite la esperanza, lo lleve a la postración en donde él tiene que vestirse incluso hasta de cilicio y rascarse con las tejas que habían ahí más cerca. Como si todo esto fuera poco, le entrega 3 amigos que, con esos amigos, como dirían hoy, ¿para qué enemigos? Pero el Señor, que es grande y majestuoso, que es todopoderoso, que no se olvida de sus hijos, le hace pasar esto. Quiere decir que el Shaddai no solamente bendice, sino que también es un Dios que corrige, sino que también es un Dios que confronta, sino que también es un Dios que disciplina, pero es un Dios que nunca, nunca, ni a usted ni a mí, nos abandona. ¿Cuántas veces has pensado que ya no quieres seguir viviendo? ¿Cuántas veces habrás pensado que esto ya no tiene solución? ¿Cuántas veces te has quejado delante de Dios para decirle cuántas cosas se te ocurre al Señor? A todos en uno u otro momento tenemos momentos de debilidad que nos confrontan, nos desaniman, nos traen unas expectativas y hasta podemos decir y preguntar, como diría Job, ¿y dónde está mi Dios? Recuerden que lo único precisamente que Job decía es: yo sé que mi Salvador vive. Yo sé, cada vez que están pasándose dificultades en mi vida, algo ha sucedido, algo he hecho yo, por lo cual me ha hecho vulnerable ante las acechanzas de Satanás. Y los padres tenemos tantas cosas que enfrentar. Enfrentamos la vida, enfrentamos el trabajo, llevamos el sustento a la casa, pero como si fuera poco, también el enemigo nos conoce de tal manera que la forma más fácil que encuentra para atacarnos es atacando a nuestros hijos. Pero Dios nos ha dado la fortaleza, el Todopoderoso nos ha dado la fortaleza para levantarnos, para seguir adelante, para nutrirnos de Él, para ser amamantados en la intimidad con Él, para recibir de su amor, de su favor y para seguir adelante. Así que en el libro de Job vamos a revisar algunas referencias bíblicas porque llama muchísimo la atención cómo el hombre más justo que hay sobre la tierra en una época es objeto de una conversación entre Dios y el acusador, en donde precisamente Dios es el que le dice: no has tenido en cuenta dónde andabas a mi siervo Job, hombre justo como él no hay otro. Pero vaya,
¿Quién creyera eso? El Shaddai entonces nos permite que seamos probados. ¿Y para qué? Muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, pero si tú me conoces en la intimidad, si tú me conoces en profundidad, ¿qué necesitas probar en mí? Tal vez necesito yo saber y conocerme más profundamente de qué soy capaz. Nosotros creeríamos que algunas cosas no seríamos capaces de hacerlas, pero en determinadas circunstancias tal vez sí. Entonces esa disciplina de El Shaddai va hasta el tiempo final, como le sucede a Job y a sus acusadores. Tres amigos de Job hablan de él todo lo que se les ocurre, pero necesitan por mandamiento de Dios que Job ore por ellos para que los perdone por todo lo que han hecho, y así lo hace Job y sucede la reconciliación de estos hombres con el Señor. Les invito a que vayan conmigo al libro de Job en el capítulo 38 y verso 1 para que empecemos a mirar qué ha pasado allí. Dice el Señor: Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo. Recordemos que no era un juicio, sino que era una presentación ante el torbellino. Para que los hijos entiendan los razonamientos del Shaddai, tenemos a Job 38, 1 al 41, y dice de la siguiente manera. Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones cual varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, ya que tanto sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno? Cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura. Cuando establecí sobre él mi límite y puse barras sobre sus puertas y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, y aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Has dado orden en tu vida al mañana, para que enseñe a la aurora su lugar, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacuda de ella a los malvados, le dé forma como arcilla moldeada y haga que ellas presenten como vestidura, para que se retire la luz de los malvados y se quiebre el brazo enaltecido. ¿Has penetrado tú hasta los manantiales del mar o te has paseado por las profundidades del abismo? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado toda la anchura de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrás conducirlas a sus linderos o mostrarles la senda a su habitación? Todo lo sabes porque entonces ya has nacido y el número de tus días es grande. ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Por dónde se difunde el solano sobre la tierra? ¿Quién le abrió cauce al aluvión o camino al rayo del trueno? Para hacer llover en la tierra deshabitada, en la estepa donde no hay hombre alguno, para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué matriz proviene el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Para que las aguas se cubran con una losa aprisionando la faz del abismo. ¿Podrás anudar los lazos y las pléyades o desatar las ligaduras de Orión?
¿Sacarás a su tiempo Mazarot o guiarás al Arturo con sus hijos? ¿Conoces tú los estatutos de los cielos? ¿Dispondrás tú del dominio de la tierra? ¿Alzarás tu voz a las nubes para que te cubra el chaparrón? ¿Despacharás a los relámpagos para que vengan y te digan, aquí estamos? ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? ¿Quién dio inteligencia a la mente? ¿Quién cuenta las nubes con sabiduría y vuelca a los cántaros de los cielos? Cuando el polvo, se funde en una masa y los terrores se abrazan entre sí. ¿Cazarás tú presa para la leona? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando se echan en sus guaridas o se agazapan al acecho en la espesura. ¿Quién provee al cuervo de su comida cuando sus pichones claman a Dios mientras ellos vagan en procura del alimento? Aquí podemos ver todos y cada uno de nosotros la grandeza de ese Shaddai, del Todopoderoso. ¿Quién le está diciendo el Señor a Job? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo hice los diseños? ¿Dónde estabas cuando puse el cauce a los ríos y a los mares? ¿Dónde estabas tú que vienes a increparme a mí sobre lo que hago o dejo de hacer? Cuando yo soy el creador de todo, cuando yo tengo el poder de todo, de la vida y de la muerte. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué clase de persona eres tú para venir a increparme sobre lo que yo hago o dejo de hacer? Le está diciendo Dios. Le está diciendo que Él es el que alimenta a los pajarillos y a los cuervos y tiene cuidado no solamente de su creación humana, sino también de su creación animal, mineral y vegetal. ¿Estás tú o yo en capacidad de enjuiciar a un Dios todopoderoso, el Shaddai, el que da a amamantar con nuestros argumentos peregrinos, con nuestros argumentos de baja sabiduría, con la arrogancia de hombre ante un Dios tan maravilloso como es el Dios nuestro? Dios está confrontando aquí a Job, el hombre más justo, más sabio, más santo, con más bendición que hay en el momento, y le está diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? Está hablando del tiempo del Mazarot y del Arturo. ¿Qué es eso? ¿A dónde nos conducen? Hay cosas que ni siquiera entendemos de las que Dios hace. Dice que Él es el que hace caer la lluvia, que engendró las gotas del rocío, que es el que permite que la matriz sea fecundada, que hizo el diseño de hombre y mujer para la perpetuidad de la raza humana. Y ahora los hombres y las mujeres se creen tan poderosos y entonces se casan hombres con hombres, se casan mujeres con mujeres, pero para el trabajo de la perpetuidad de la especie solamente hay una forma y fue diseñada por Dios. Varón y hembra los creó. Eso fue lo que hizo el Señor desde el principio. Habla también aquí de que Él es el que hace retoñar los cultivos. Cuando entró en los tesoros de la nieve, ¿qué hay en el interior de la tierra? Él fue el que colocó allí en el corazón de la tierra los elementos, el carbón, el diamante, las esmeraldas y el oro que baja desde los cielos también. Nadie ha sabido cómo es que ha llegado a las minas o cómo es que el oro se produce allí, cómo es que llega. La sabiduría del hombre es limitada. Ahora creemos que los computadores saben más que los hombres y ciertamente utilizan más la memoria porque nosotros no la utilizamos en plenitud. El computador fue diseñado con base en el cerebro humano para tener cualquier cantidad de información y nos asombramos cómo sabe y la velocidad con que responde. Nuestro cerebro es superior al computador y lo diseñó el mismo Shaddai, el Shaddai. Dice aquí, me llama la atención, ¿dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz?
Si eres tan sabio, tan inteligente, respóndeme estas preguntas, le está diciendo el Señor a Job. ¿Dónde viven las tinieblas?, le pregunta. ¿Podrás conducirla a sus linderos o mostrarles la senda a su habitación? Bueno, pues nuestro Dios Todopoderoso hace estas y cosas más grandes, más y más maravillosas cada vez. Dice, ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte alguna vez? ¿Has considerado toda la anchura de la tierra? Declárame si sabes esto. Wow, el Señor aquí está de una forma vehemente increpando a Job, y él está allí. A pesar de todas las cosas que el Señor le está diciendo, ¿qué clase de examen es esto? ¿Qué clase de discurso es el que le está diciendo? Dice, ¿has dado orden en tu vida al mañana para que enseñe a la aurora su lugar, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacuda de ella a los malvados? ¿Le dé forma como arcilla moldeada y haga que ellas se presenten como vestidura? ¿Nuestro Dios hizo todo eso? Sí, porque Él es todopoderoso. Dice, para que las aguas cubran con una losa aprisionando la faz del abismo, podrás anudar los lazos y las pléyades, que son las pléyades, las estrellas, o desatar las ligaduras de Orión. Sacarás a su tiempo Mazarot, o guiarás al Arcturo con sus hijos. ¿Conoces tú los estatutos de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? ¿Alzarás tu voz hasta que las nubes para que te cubra el chaparrón? ¿Quién dio inteligencia a la mente que tú tienes?, está preguntándole. ¿Quién cuenta las nubes con sabiduría y vuelca los cántaros de los cielos? ¿Cazarás tu presa para la leona? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando se echan en sus guaridas o agazapan al acecho en espera, ¿quién provee al cuerpo su comida? Ese es nuestro Dios. Así que nuestro Dios no solamente es ese ser bonachón, sino que también interroga a Job, y hoy nos interroga a nosotros y nos dice, ¿y tú qué estás haciendo? Con la inteligencia, con la sabiduría, con el conocimiento, con las destrezas que te di. Te doté de igual manera a ti que a todos los demás. Una cabeza, 2 brazos, 2 piernas para que te muevas, una boca, 2 ojos, oídos. Tienes la misma capacidad que todos. Unos aprovechan, otros no lo hacen. Pero la sabiduría y la inteligencia de Dios que puso en todos y en cada uno de nosotros, incluso nuestra fe, es dada de igual manera a cada uno de nosotros. El capítulo 34 es otra manifestación gloriosa de ese Shaddai. Léalo usted particularmente ahora cuando termine nuestra enseñanza y dése cuenta de ese Dios maravilloso que todos y cada uno tenemos. El libro de Job también en el capítulo 42, versos 5 y 6 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Cuando nos damos cuenta de que nuestro Dios es todopoderoso, cuando nos damos cuenta que ese Shaddai es tan generoso, que nos bendice ilimitadamente, y nos damos cuenta lo injustos que somos, tenemos nosotros que venir nuevamente a la cordura y darnos cuenta de quién es nuestro Dios. No tenemos ningún derecho de increparlo, no tenemos ningún derecho de reclamarle en absoluto nada de las cosas que hace o deja de hacer. En el sentido neotestamentario, ver a Dios equivale a ganar a Dios. Ganar a Dios es recibirlo en su elemento, su vida y su naturaleza, de manera que Él sea nuestro elemento constitutivo. Todos aquellos a quienes Dios redimió, regeneró, santificó, transformó, conformó, glorificó, verán el rostro de Dios nuevamente. Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol,
porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Por su parte, Pablo, en el segundo libro a los Corintios, capítulo 3 y verso 18, dice: pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y aquí quiero hacer un énfasis maravilloso, porque recordemos que en las primeras palabras que leíamos le decía el Señor a Abraham que sea perfecto. ¿Y por qué le exigía a Abraham ser perfecto? Porque nosotros debemos imitar a Dios en su perfección. Hacia allá tenemos que caminar. Usted, yo y cada una de las personas que conoce a Dios tiene la obligación de caminar a la perfección. Esa es la meta, hacia allá caminamos todos. Y si no lo logramos, pues nos estamos desviando. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros nos vamos transformando a la imagen de Él. Vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Recuerden ustedes que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice por allá en el capítulo 1 del libro del Génesis: y creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Tenemos la misma capacidad porque somos los hijos de Dios, siendo el Señor Jesús nuestro hermano mayor, a quien debemos imitar en esa perfección. Juan no se queda atrás, y en la primera epístola de Juan, capítulo 3 y 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Así que el desafío, mis amados hermanos y hermanas, no es simplemente yo creo en Dios. Si crees en Dios, cumple sus mandamientos. Es un imperativo que pongas por obra para conocer la grandeza y la magnificencia, y para saber que Dios se puede revelar a la vida de todos y de cada uno de nosotros, conocerle. Por eso, cuanto más veamos a Dios y le reconozcamos, le amemos más y más, y nosotros menguemos cada vez más y más, y nos negaremos y nos aborreceremos a nosotros mismos de ver la santidad de Dios, a la cual nos es tan difícil estar caminando, subiendo la loma para alcanzar eso. Mateo también nos habla al respecto y nos dice en el capítulo 16 y verso 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo mismo dice Lucas 9:23 y 14:26. El escritor del libro de los Números, en el capítulo 24 y 4, dice: oráculo del que oye los dichos de Dios, que contempla la visión de El Shaddai, caído pero con los ojos abiertos. Dios se revela a nosotros y nos permite verlo. Ruth, libro tan maravilloso, también nos habla de ese Shaddai y nos dice: y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. Yo salí llena, pero Jehová me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido. Job 5:17. Dichoso el hombre a quien Dios disciplina, no menosprecies la corrección del Shaddai. Si lo está diciendo Job, y está diciendo que es bienaventurado, que es muy feliz, que es dichoso, porque eso es lo que significa bienaventurado. Dichoso el hombre a quien Dios disciplina, no menosprecies la corrección del Shaddai. Solamente reflexionando en esto nos damos cuenta de la grandeza
Y nosotros cogemos y leemos la Biblia y pasamos por encima. ¿Cuántas veces usted leyó este verso en el libro de Apocalipsis, pero no se detuvo a estudiar como lo hemos hecho nosotros las últimas semanas, viendo este verso tan extraordinario? Y hoy nos dice que Él es el Todopoderoso. Él es el Shaddai, no solamente el que amamanta con ternura, sino el que provee, pero también el que disciplina. Él es todopoderoso. En el verso 4 dice: porque en mí están clavadas las saetas del Shaddai y mi espíritu sorbe su veneno, y los terrores del Dios se alistan contra mí en orden de la batalla. Isaías también interviene al respecto y dice de la siguiente manera: gemid, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como azote del Shaddai. ¡Wow! ¡Wow! La Biblia es un libro de pasta a pasta, con coherencia total. No vamos y repetimos y no nos cansaremos de hacerlo. Deje ya de pensar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con una mente griega. Empiece usted a revisar la grandeza de este libro en la coherencia que encontramos un Dios todopoderoso y eterno, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el que viene, el que vino, el que ha de regresar, el Shaddai. Ese es nuestro Dios. Jehová es su nombre. Ezequiel también habla y dice en el capítulo 1:24: cuando avanzaban oía el ruido de sus alas, como el estruendo de aguas caudalosas, como la voz de Shaddai, ruido tumultuoso como el fragor de un ejército al detenerse sus alas se plegaban. Recordemos que aquí está hablando de los 4 seres vivientes en movimiento. Continúa en el verso 10 también y capítulo 5 diciendo: y el rumor de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz de El Shaddai cuando habla. El Shaddai también habla. Y por último, Joel, en el capítulo 1 y verso 15 dice: ay de ese día, porque cercano está el día de Jehová, llegará como azote aparejado por el Shaddai. Así que esta faceta de Dios todopoderoso, el Shaddai, el amamantador, el sustentador, el que bendice, tiene unas facetas y Él hace absolutamente todo, como lo vimos, como increpó a Job, un hombre sabio, un hombre justo, que no merecía seguramente todo este trato. Pero lo más hermoso de todo es que Job no se quedó allí lamiendo sus heridas, sino que después, precisamente de que él ora por sus amigos, Dios lo bendice, multiplica en gran manera su economía, sus animales, sus tierras, y también tiene más hijos e hijas hermosísimas. Así que ese Dios todopoderoso es el que nos habla el libro de Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir. Siempre ha sido el mismo. De las primeras veces que escribí acerca de Dios en una iglesia donde me congregué durante más de 17 años, tuve la oportunidad de escribir el editorial de un boletín que la iglesia expedía, y hoy lo vuelvo a leer y me doy cuenta de tanta ignorancia que había en mí en esa época. Estaba diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrible, y resulta que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, tierno, dulce, y resulta que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que no es un Dios diferente, siempre hay que corregir. Acostumbro a mirar las predicaciones, los escritos que he hecho durante toda mi vida de conocedor del Evangelio,
y muchas veces he tenido que recoger conceptos porque la revelación es progresiva, porque la revelación viene de una o de otra manera, y cuando tengo la oportunidad de ver y cometer errores, me gusta corregirlos porque es de sabios corregir. Entonces, lo que estamos viendo hoy, lo que nos estamos confrontando es con un Dios extraordinario. Recordemos nuevamente entonces lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. Quiere decir, yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy por todos los tiempos. El que es, el que era y el que está viniendo. El Todopoderoso. Y aquí está hablando el mismo Dios. Dice, yo soy, yo soy. Aquí no se le están dando atributos diferentes. No hay una persona que los esté diciendo. Él está diciendo de sí mismo que Él es el alfa y la omega, que Él es principio y fin, que Él es Dios, que Él es el que era, el que fue, el que está viniendo. Me gusta más esta versión, el que está viniendo, porque es un presente continuo. El Shaddai, el Todopoderoso. Bueno, mis amados hermanos, no descuidemos entonces lo que Dios nos está entregando, cada perla, cada tesoro que hemos podido, usted y yo, y toda la congregación en directo, y todas las personas que han tenido la gentileza de hacer clic en nuestro canal para ver nuestras enseñanzas. Les agradecemos y les bendecimos y esperamos aportar ese granito de arena en el conocimiento de este Shaddai, el Todopoderoso, que hoy se nos está revelando con tanto poder. Bueno, hemos llegado al final nuevamente en esta mañana con esta enseñanza. En este primer día del año, como les decía, que el Shaddai les bendiga y les guarde, que el Shaddai haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Shaddai tenga misericordia de todos y cada uno de ustedes y les bendiga con paz. Pueden compartir, como es nuestra costumbre, la cena del Señor, porque en ella hay bendición, porque en ella hay revelación, porque en ella hay sanidad. Y dice la palabra del Señor además que cada vez que nos reunamos en su nombre, compartamos esta cena del Señor. Así que les bendecimos. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús, deseándoles un año lleno de prosperidad y de paz, un 2023 que va a estar caminando de la mano del Shaddai. Bendiciones para todos. Paz.